Pedimos, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, queridos. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que Él nos da de poder estar en su casa, juntos poder disfrutar de esta experiencia. Quiero invitarlos a Mateo capítulo 2 y versículo 6. Mateo capítulo 2 y versículo 6. Y obviamente quiero aprovechar para decirles que nuestra ausencia respondió a que estábamos en un congreso en la ciudad de Panamá, congreso pentecostal, un congreso donde había representación de Alemania, de Suiza, de Holanda, de Estados Unidos y de toda Latinoamérica. Y uno está inmerso en el mundo pentecostal desde nacimiento, pero cada día uno descubre cosas nuevas dentro de la experiencia del mundo pentecostal, y entre ellas uno sabe que hay muchas corrientes en la experiencia pentecostal desde el punto de vista del pensamiento teológico. Hay más de 100 tipos de pentecostales en el mundo. Y obviamente pues hay unos que son pentecostales arminianos, otros que son pentecostales calvinistas, otros que son pentecostales unitarios. Tal vez algún día, a los que no sepan, les explico. Otros que son pentecostales trinitarios, otros que son pentecostales que no creen en Pentecostés. En fin, es una gama enormísima dentro de ese campo, y obviamente pues a mí me maravillaba la experiencia de poder presentar a la mesa junto a tantos hermanos y hermanas con corrientes y con pensamientos distintos, sobre todo para afirmar como auténtica la experiencia pentecostal. Entre las personas que representaban a Puerto Rico estaba nuestra hermana Helen. Helen, ponte en pie un minutito. Y Helen fue elegida como parte del cuerpo directivo del foro pentecostal en América Latina, y eso pues nos llena de mucha alegría y de mucho gozo. Obviamente los pensamientos pueden ser diversos, pero el espíritu es el mismo, y la confraternidad y la amistad que se genera es una experiencia maravillosa. Además de ello, el poder entender que en América Latina los movimientos pentecostales los iniciaron personas con muy escasos conocimientos, digamos, de la materia del saber humano, y cómo ha podido trascender la iglesia y cómo ha podido trascender la experiencia pentecostal al punto de que hoy se reconoce que en el mundo pentecostal hay teólogos de gran envergadura y con una exquisitez en el planteamiento bíblico maravilloso. Así es que esa es la razón por la que no estábamos, y creo que es justo poderles informar el porqué. Quisiera invitarlos para que vea conmigo el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo y versículo 6. Mateo capítulo 2 y versículo 6. Vamos a ver si uno depende de las pantallas. Está al lado de acá, y yo estaba esperando por este lado.
Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Obviamente nosotros acá en Puerto Rico, contrario a cualquier lugar del mundo, aprovechamos la culminación del Día de Acción de Gracia para dar ya por inaugurado la festividad navideña. Y no hay una parte del mundo donde haga más larga, más extensiva la festividad de la Navidad como Puerto Rico. Hay lugares que a lo sumo utilizan una semana. Todavía nosotros acá nos encontramos con gente que Dios quiera que no sea usted para que no se sienta aludido, que prácticamente siguen celebrando la Navidad todo el año porque dejan el arbolito puesto, la comida puesta, y obviamente como una continuación de la celebración. Y yo creo que todas esas cosas son buenas porque animan al ser humano. Hoy en día la sociedad vive inmersa en una profunda frustración. La sociedad vive inmersa en tristeza y en grandes congojas. Y el que haya experiencias como esta, qué bueno que la fe cristiana puede proveer un espacio para que la gente se sienta alegre, para que la gente se sienta feliz. Y dentro del contexto de nuestro folclore, dentro del contexto de nuestra cultura, pues obviamente adicionándose a la letra hermosa y exquisita que hay con respecto a la celebración de la Navidad, pues los instrumentos que se utilizan para esa experiencia nos llenan de mucha alegría. Sin embargo, la Navidad debe ser relevante para la humanidad, no en términos de la colocación de un arbolito, porque si la colocación de un arbolito viene a ser la alegría de una familia para la celebración de la Navidad, yo creo que nosotros estamos corriendo el riesgo de que la esencia misma de la Navidad se extinga. O sea, los árboles están escaseando. Yo no sé, pero yo trabajé una vez en un supermercado como bagger y cuando llegaba este periodo me pedían que me hiciera cargo del área de los árboles de Navidad. Y por $30 habían árboles que medían sobre 7 pies y 8 pies de alto. Ahora yo di una vuelta y parece que ya no venden árboles, ahora lo que venden son bonsai, y los venden carísimo. Eso quiere decir, obviamente, que el problema del ambiente nos está afectando. Si alguien hace de la celebración de la Navidad el ícono del árbol de Navidad, pues está corriendo riesgo que se le desaparezca la Navidad en el camino. Por el otro lado, para algunas personas, tal vez si le invitáramos a pensar en Navidad y a definir en Navidad con una palabra lo que la Navidad significa, probablemente mucha gente dirá: para mí Navidad es pintar la casa, o es decorar con guirnaldas, o es organizar una fiesta, o es comprar postales con estampas típicas, o para mí la Navidad es comprar pasteles. Imagínense cómo es pedido hasta México. No esperar de eso.
eh, o comer arroz con dulce, o lechón asado, o comprar juguetes, o comprar ropa. Hay algunos que la Navidad se convierte en un riesgo enormísimo porque han hecho de la Navidad un sinónimo de comprar, comprar, comprar y comprar. Y estas son las faenas en las que mucha gente se envuelve dentro del periodo navideño. Lo que sí es que cuando les invitamos a considerar la realidad de la Navidad, de lo que esto implica, muchas veces no hay ni siquiera una pizca de reflexión en cuanto al verdadero significado que la cristiandad le quiso dar a la época navideña. Fíjese que desde la perspectiva histórica, la iglesia primitiva no comenzó celebrando el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús no fue celebrado en los primeros años de la cristiandad desde el punto de vista de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén lo que celebraba era la resurrección de Jesucristo. Pero desde luego todos los domingos predicando sobre la resurrección y predicando sobre la resurrección y predicando sobre la resurrección, llegó un momento en que tal vez tuvieron que haber pensado qué otra cosa más podemos decir, además de que Él ha resucitado. Y es como resultado de ello que se dieron entonces a una tarea extraordinaria, donde sin lugar a duda el Espíritu Santo intervino. Y es que comenzaron a indagar con respecto a la historia del nacimiento de Jesús. Hay un texto en la Biblia que para mí es maravilloso. Es un texto donde dice: y María, la madre de Jesús, guardaba en su corazón todas estas cosas. Da la impresión de que María no andaba contándole a la gente cómo había nacido su hijo. Usted sabe que los padres siempre nos enorgullecemos de contar historias de nuestros hijos y de nuestros nietos. Parece que María no era así. Su sentido de humildad no la llevaba a ese tipo de postura. Pero cuando la iglesia fue a entrevistarla y fueron a preguntarle: ven acá, ¿y cómo se dio el que resucitó? ¿Cómo se dio su nacimiento? ¿Cómo? Ella empezó a contar. Y por esa razón en la Biblia encontraba ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Es decir, el tesoro de la otra parte de la historia del Mesías estaba guardado en el corazón de María. Y ella comienza a revelarlo. Y sin lugar a dudas tuvo que haber sido ella la que contó el encuentro del ángel, el ángel con ella. Y tuvo que haber sido ella la que contó cuando tuvo que sentarse con José para plantearle el embarazo que tenía desde el punto de vista milagroso. Y tuvo que haber sido ella la que contó el día en que tuvieron que salir hacia la tierra de Egipto. Y cada vez que ella contaba algo, los discípulos tenían que vivir una experiencia de sorpresa extraordinaria, porque cada cosa que ella contaba estaba planteada en el Antiguo Testamento. Que ustedes tuvieron que salir de aquí hacia Egipto, sí. Y descubrían en la escritura que decía: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, usted se imagina, si por un lado la experiencia de la resurrección para la cristiandad fue maravillosa, ahora imagínense ustedes cómo debió haber sido esa experiencia de que todo el proceso del nacimiento de Jesús, toda esa etapa estaba vinculada directamente con el Antiguo Testamento. Claro que la iglesia tenía entonces una profunda convicción que además de celebrar la resurrección de Jesús, tenía que celebrar también el día en que el Verbo se hizo carne. El día en que el Verbo de Dios habitó entre nosotros. Y eso entonces se adiciona al querigma, a la proclamación de la fe de la iglesia primitiva.
Y tan profundo era el compromiso que obviamente pueden haber opiniones divergentes a la mía, pero tan profundo era el compromiso que cuando la cristiandad llegaba a una comunidad, a una región, a una sociedad, donde en la festividad de ellos se resaltaba la persona del sol, o se resaltaban los astros o las estrellas, ellos inmediatamente comenzaban a educar a esa comunidad para que en lugar de celebrar el nacimiento del sol, entonces celebrar al sol de justicia, es decir, a Jesucristo. Todo ese esfuerzo, en algunas ocasiones criticado, en algunas ocasiones señalado y juzgado mal, porque la gente piensa que la cristiandad es la responsable del consumismo de hoy. Y la cristiandad no es responsable del consumismo de hoy. La cristiandad simplemente lo que quiso hacer fue traer a la conciencia del ser humano el recordatorio del día en que el Verbo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Vimos nosotros su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Murió en el Calvario, nos redimió con su sangre y resucitó para sentarse a la diestra del Padre, de tal manera que la expectación, la expectativa de la iglesia sea esperarle, porque así como resucitó y ascendió, volverá. Pero la iglesia no tenía la intención de que ahora la gente cuando piense en Navidad piense en arbolitos, piense en pintar casa, piense en decorar con guirnaldas, piense en organizar fiestas, en comprar postales, en comidas típicas. No, eso no estuvo jamás en la mentalidad ni en el corazón de la iglesia. Ahora, que la iglesia debe ser la responsable para hacer de la experiencia de la Navidad una relevante para la humanidad, eso es indiscutible. Que la iglesia debe renunciar a que la sigan empujando para este proceso tan secularista y tan consumista, esa sí tiene que ser nuestra responsabilidad. Que la iglesia debe en alguna medida levantar su voz en medio de la sociedad para plantear la verdad del significado de la Navidad. Eso sí tiene que hacerlo. Yo creo que ha habido esfuerzos por parte de algunos de negar, de cerrar la puerta a la celebración de la Navidad. Hay iglesias y comunidades religiosas que dicen, no, esto es pagano, esto es diabólico, esto es inmoral, esto es perverso, porque no saben separar la paja del trigo, porque no saben separar una cosa de la otra. Y desde luego, pues entonces es la gente típica que cuando la camisa pierde un botón, pues prefieren botarla en lugar de buscar una aguja, hilo y ponerle un nuevo botón a la camisa, ¿no? Pues hay gente que en el pensamiento religioso son así, piensa y dice, no, la festividad navideña es pagana y la iglesia no debe celebrarla. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que la iglesia debe celebrar la Navidad, pero debe celebrarla dentro de un contexto de relevancia. Debe celebrarla dentro de un contexto bíblico. Y eso no quiere decir, oiga, que en la medida en que la celebramos en el contexto bíblico, pues aquellos que todavía no se han convertido y comen lechón, pues que sigan comiendo lechón, ¿verdad? Eso no quiere decir eso. Los que quieran. La gente se quedó seria. Es que yo no como lechón, pero los que comen lechón pueden seguir comiendo lechón sin ningún problema. No quiere decir que usted no ponga adornitos. Pues mire qué bonito está el altar, ¿no? El jueves en la mañana en Panamá lo primero que hice fue meterme en la computadora a ver el culto de aquí. Y desde luego, entre un viejo que estaba aquí predicando, yo miraba el altar y decía, qué altar precioso, ¿no? Y escuchándolo tirándome las
las pullas que siempre tira cuando viene acá a predicar. Que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Pero en ese sentido, no se trata de eliminarlo. Lo que se trata es de retomar la festividad de la Navidad para darle un carácter bíblico, para darle un carácter cristocéntrico. Creo que este periodo debe ser considerado desde la verdadera perspectiva de la celebración, a la luz de quienes fueron los protagonistas de esta celebración de la Navidad. O sea, necesitamos recobrar qué intención tenía la cristiandad de los primeros siglos. Mire, es imposible que se piense que la intención era el consumismo. Es que es imposible. En los primeros siglos no se vendían guirnaldas, no había luz. Es imposible. Lo que había era la intención de que de manera teológica, de manera filosófica, de manera folclórica, el mundo pudiera conocer a Jesús y pudiera reconocerle como el Salvador del mundo. Ahora, desde luego, nosotros como cristianos debemos renunciar a lo frívolo de esta celebración y debemos renunciar a lo que es trivial dentro de esta celebración y debemos entonces dar un enfoque para que esta sociedad en la que nosotros estamos inmersos y en la que nosotros tenemos una gran responsabilidad, desde luego, esta sociedad secular pueda entonces reconocer el verdadero sentido de la Navidad y pueda desprenderse un poco, si no totalmente, de este fenómeno que socialmente hace tanto daño, como lo es el consumismo, como lo es una celebración al placer, un culto al hedonismo, un culto al alcohol, que a la larga lo que trae son desgracias, sufrimientos, pesares. ¿Cuánta gente, en lugar de aprovechar la experiencia de la festividad de la Navidad, la terminan precisamente enlutándose, llenándose de dolor, llenándose de angustias, de sufrimiento? Pues yo creo que la Iglesia tiene una gran responsabilidad sobre este particular y nos corresponde a usted y a mí. Nos corresponde no renunciar, no decir, no, yo no, mi trabajo van a celebrar una fiesta de Navidad, yo no voy a participar en eso. No es renunciando a eso, sino cómo yo puedo aportar dentro de esa fiesta de mi trabajo el verdadero significado de la Navidad. ¿Cómo yo puedo aportar dentro de la actividad de mi calle, de mi urbanización, el